al representante permanente de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que me haya aceptado esta entrevista, pues al día siguiente de que el presidente López Obrador presidiera la sesión del Consejo y además enviara este mensaje. Juan Ramón, gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Al contrario, me da mucho gusto platicar contigo y con tu audiencia. A ver, cuéntame, ¿cómo fue la reunión? ¿Cómo fueron los encuentros que tuvo, el encuentro que tuvo con el secretario Guterres? ¿Cómo fue la conversación que tuvo contigo? Mira, Joaquín, yo empezaría por decir, pues que ayer lo que ocurrió, pues fue un evento histórico, porque es la primera vez que un presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. No es la primera vez que un presidente está o participa, pero sí es la primera vez que lo preside. Y por eso vimos ayer al presidente López Obrador, por un lado, conduciendo con una enorme pulcritud la reunión del Consejo en su calidad de presidente del mismo, y después, en el momento en que le tocó, como corresponde, hablar a título nacional, pues entonces ahí decir lo que nos dijo. Así que habría que tener muy claro que hubo esta dualidad de funciones. La conducción, de hecho, fue agradecida por todos los miembros del Consejo, aun quienes no necesariamente coincidieron en todos los planteamientos que hizo, como suele ocurrir en todas las sesiones de la ONU. Son debates precisamente para que se debatan los puntos de vista, pero finalmente se adoptó una declaración al final, se inscribieron más de 40 países, es decir, una vez que hablaron los 15 miembros del Consejo, los permanentes y los no permanentes, siguió la lista de oradores, la sesión se prolongó durante la tarde-noche, y la verdad es que estamos todavía haciendo el análisis de las más de 40 participaciones que hubo, así que quienes precipitadamente han salido a sacar conclusiones, pues que me las pasen, porque nosotros todavía no acabamos. Lo que sí te puedo decir es que la inmensa mayoría de los países que participaron en el debate simpatizan, ven con interés, están a favor de la propuesta que hizo el presidente de México, que evidentemente, como él mismo lo dijo desde un principio, fue una propuesta que se salía de las formas tradicionales, porque se trataba de ir a decirle al Consejo de Seguridad que había una preocupación sobre temas que inciden en la paz y la seguridad internacionales, pero que se encuentran más bien en la esfera social y tienen que ver con lo que dijo, con la exclusión, con la desigualdad, con la corrupción, y que son factores que deben de tomarse en cuenta para tener un análisis más completo de lo que realmente ocurre. Y luego planteó él una alternativa, una opción para que se analice y se formule en la Asamblea General tal y como corresponde. Entonces, bueno, el debate estuvo, la verdad, muy interesante, nutrido, y te digo, mayoritariamente, pero por mucho, ¿no? Con una enorme simpatía y apoyo de quienes participaron y de los miembros del Consejo, con algunos puntos de vista que no necesariamente coinciden. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad todavía hay quien piensa, por ejemplo, que una pandemia no es tema de la seguridad internacional. Hay quien piensa que el cambio climático no es un tema de seguridad internacional. Hay quien piensa que la exclusión, la marginación y la corrupción no son temas. Bueno, hay quien tiene esta visión todavía de que la paz solamente es ausencia de guerra, ¿no? Que es el concepto de hace 76 años cuando se formó la ONU. Habemos muchos países, la mayoría, que pensamos que hoy en día el análisis de las condiciones que determinan la paz y la seguridad internacionales tiene que ir más allá y tiene que incluir estos factores. Y la pandemia nos lo acaba de poner de manifiesto, quizá a un costo altísimo, lamentable, en pérdida de vidas humanas, pero que ahí está un tema de salud
que hoy es un tema de seguridad internacional, en el concepto obviamente más amplio y incluyente que es el que compartimos. Así que yo coincido con este punto, Juan Ramón de la Fuente, el doctor, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Yo no puedo aceptar tampoco que la paz sea la ausencia de la guerra cuando hay pandemia, cuando está el cambio climático, cuando hay miseria, cuando hay violaciones a los derechos humanos, cuando la pobreza se ha ido para arriba en todo el mundo, cuando vemos las escenas de, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora entre Polonia y Bielorrusia. No hay guerra, pero tampoco hay paz. Absolutamente. Y eso es lo que hemos venido planteando, no solo México, la mayoría de los países. Y fue una de las banderas con las que nos eligieron para estar en el Consejo de Seguridad y para plantear estos temas. Y ahora que nos toca la presidencia durante este mes, como lo hablaba hace algunas semanas contigo y con tu auditorio, este fue uno de los temas que México propuso y que además, para que un tema de estos se aborde en el Consejo de Seguridad, tiene que haber una aprobación del plan de trabajo y una nota técnica que se envía a todos los miembros del Consejo explicando por qué queremos abordar este tema. Y si no logra un consenso, simplemente no se agenda. Así que, por supuesto, que es un tema, y además no es la primera vez que estos temas se tocan en el Consejo de Seguridad. Entonces, por supuesto que es el foro que puede, si así lo desea, como fue este caso, saber del tema, escucharlo y en su momento darle el peso que quiera darle en su análisis sobre los procesos que determinan la paz y la seguridad internacionales. Entonces, fue un tema aprobado, pertinente y que puede tener repercusiones. Vamos a ver ahora qué pasa con el planteamiento que hizo el presidente. Va a haber que trabajarlo, va a haber que elaborar una propuesta. Él dice, bueno, aquí la pandemia nos deja ni más ni menos que 250 millones más de pobres en condiciones muy precarias, lo cual suman 750 millones, y resulta que la Organización de las Naciones Unidas no se ha ocupado directamente de ellos, y vamos a hacer una propuesta para que, si logra generar un consenso en la Asamblea y convertirse en una resolución, pues pueda considerarse como una opción para que en la agenda de protección, que también forma parte de la ONU, puedan aparecer un programa con estas características o similares a las que se plantearon el día de ayer. De manera que también hay aquí un elemento que es innovador, que es diferente, que se sale un poco de la rutina, pero es que de eso se trataba, que nos saliéramos de la rutina, porque el día de mañana, por ejemplo, vamos a analizar los temas que están precalendarizados en el Consejo y que son muy complicados y que tienen que ver con condiciones específicas. Mañana vamos a estar analizando lo que está pasando en Yemen, y en Sudán y en Siria. Tenemos 4 temas en la agenda. Pero precisamente el día de ayer fue uno de los espacios en donde México, como presidente pro tempore durante este mes del Consejo, lo planteó oportunamente y el Consejo estuvo de acuerdo en que se discutiera. Así que fue una discusión viva y que ha suscitado, déjame decirte, Joaquín, en nuestro análisis preliminar, una enorme simpatía y respaldo. Algunos países, como ya te he mencionado, pues tienen un punto de vista distinto. Esa es la ONU. De eso se trata. El ir a debatir aquí no es a que todo el mundo venga a aplaudir, ni vienen a decirse elogios recíprocos, se vienen a decir las cosas de manera clara, respetuosa, y por eso algunos debates pues son intensos y muy interesantes, y nadie se ofende, nadie. Porque esa son es... pros, ¿no? No, bueno, pues es que son exactamente, y mira, hay experiencias muy interesantes. Yo mismo me he enfrascado a veces en algunas discusiones un poco ásperas con algunos otros miembros del Consejo en temas que a mí me parece que afectan a México y que a él o a ella le han parecido que pueden afectar a su país. Saliendo de ahí, nos vamos a tomar un café. O simplemente esta es parte de la discusión que se da. Yo creo que la discusión de ayer, con más de 40 países que se inscriben, que además, déjame decirte, están muy agradecidos también, porque es la primera vez desde que empezó la pandemia
que vuelve a haber un debate presencial en la sala del Consejo en el que participan países que no son miembros del Consejo durante este año. Entonces, se logró también revivir y reactivar esa dinámica del Consejo de Seguridad, por lo cual muchos países también están agradecidos con el tema y la forma como lo condujo el presidente López Obrador. Por último, embajador de la Fuente, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya el presidente hizo su propuesta, ya se regresó a México, y ahora les toca trabajar a ustedes, pero ¿cuáles son los pasos que siguen? Los pasos que siguen para esta propuesta en particular es formular un anteproyecto de lo que pudiera ser eventualmente una resolución. Ese anteproyecto tiene que someterse a la discusión y al análisis de todos los Estados miembros que deseen participar, que pueden llegar a ser los 193, con lo cual es un trabajo que ya te imaginas, pues muy detallado, muy cuidadoso. A veces te enfrascas en una discusión que implica usar un vocablo por otro y ahí te atoras horas, ¿no? Pero bueno, tenemos un grupo de expertas y de expertos muy buenos en la materia que van a estar defendiendo los puntos que lleven nuestra propuesta. Eventualmente esa propuesta está seguramente enriquecida con las participaciones y las contribuciones de otros países y puede llegarse a convertir en un proyecto de resolución que se somete a votación. Es un trabajo que va a tomar meses, pero por algo se empieza. Ya está hecho el planteamiento, así que ahora que terminemos nuestra presidencia, porque todavía nos quedan 2 eventos emblemáticos de México, y si les pareció a algunos que había sido un poco controvertido, pues les anticipo, espérense a que venga el del tráfico ilícito de armas, y ese sí va a ser en verdad controvertido, porque ahí hay también muchos intereses que se contraponen, pero de eso se trata. Para eso llegamos al Consejo de Seguridad, para eso nos eligieron, para venir a hacer propuestas que le interesen a México y que puedan ayudar también a revitalizar un poco a la ONU. ¿O no es eso lo que queríamos? ¿No fue esa la queja que se tuvo durante la pandemia? Con cierta razón, desde mi punto de vista, que los mecanismos que puso en juego la ONU no fueron suficientes, que fueron muy lentos, que no necesariamente estuvieron óptimamente dirigidos. El propio secretario general, Antonio Guterres, está en esa misma dinámica de revitalizar a la ONU. De eso hablaron en el encuentro que me preguntabas que tuvieron antes de la sesión del Consejo. De eso hablaron el secretario general Antonio Guterres y el presidente López Obrador. Y por cierto, el secretario general reconoció el papel de México, que ha estado jugando como un país puente, que ha permitido acercar posiciones divergentes, sacar adelante resoluciones y declaraciones que estaban atoradas. Así que llevamos apenas 10 días en nuestra presidencia. Está pesado, hay mucho trabajo, pero creo que está reflejando pues justamente dónde están los intereses de México y qué podemos proponer, independientemente de que de manera simultánea pues estamos atendiendo los temas que ya estaban precalendarizados para que el Consejo de Seguridad los revisara durante estas semanas. Así que yo considero, la verdad, que el balance es muy positivo y que las reacciones que suscitó la presencia del presidente, su conducción en el Consejo y el planteamiento que hizo a nombre de México, en términos generales, muy positivos, una respuesta muy dinámica, yo diría muy vital. Es decir, volvió una discusión al seno del Consejo donde estuvieron presentes muchos de los Estados miembros de la ONU que no habían podido estar presentes en la Cámara del Consejo de Seguridad, fundamentalmente por las razones, primero de la pandemia y después porque muchos de los debates se mantienen cerrados. Bien, Juan Antonio, pues felicidades y te mando un abrazo y ahora a darle a este proyecto. Pues gracias, Joaquín. Juan Ramón, no Juan Antonio. Juan Ramón, digo, pues es, no pasa es una nada. gripe. Gracias por un abrazo, todo. Juan Ramón. Hasta luego. Bien, Juan Ramón de la Fuente. Estés muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas.